Bienvenidos, en esta oportunidad hablaremos de dos de los acontecimientos más relevantes de toda la historia, que no solo lograron marcar a los diferentes países que estuvieron involucrados, sino que dieron un vuelco a lo que hoy en día conocemos como historia. Causó 10 millones de muertos, trastocó el mapa de Europa, tumbó 3 imperios, contribuyó a la Revolución Soviética y fue la causa latente de la Segunda Guerra Mundial. Estos son los 10 momentos decisivos de la Primera Guerra Mundial, desde el atentado de Sarajevo el 28 de junio de 1914 al armisticio del 11 de noviembre de 1918. El 28 de junio de 1914, el príncipe heredero del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando y su esposa se encontraban en Sarajevo, capital de Bosnia. El estudiante nacionalista serbio-bosnio Gavrilo Princip mató de 2 disparos al archiduque y su esposa. Austria responsabilizó a Serbia del asesinato. Esto puso en marcha un engranaje que desembocó la Gran Guerra un mes después. El 28 de julio, Austria declaró la guerra a Serbia y bombardeó a Belgrado tras haberle dado un ultimátum el 23 de julio. El 30 de ese mes, Rusia decretó la movilización general para intimidar a Austria. El 1 de agosto, Alemania, aliada de Austria, y Francia, aliada de Rusia, proclamaron la movilización general. Ese mismo día, Berlín declaró la guerra a Rusia. Al comienzo de septiembre de 1914, después de un mes de ofensiva relámpago en Bélgica y el noroeste de Francia, las tropas alemanas se encontraban a unas decenas de kilómetros de París. El gobierno francés fue a Burdeos. El 6 de septiembre, las fuerzas francesas dirigidas por el general Joffre y las británicas lanzaron un contraataque, la Batalla de Marne. El 25 de abril de 1915, las fuerzas británicas y francesas desembarcaron en Galípoli, en el estrecho turco de los Dardanelos, controlando el acceso a Constantinopla, lo que hoy se llamaría Estambul, y el Mar Negro, cerrado por Turquía, aliada de Alemania y el Imperio Austrohúngaro, al comienzo de la guerra. La operación, defendida por Winston Churchill al frente de la Marina Real Británica, tenía por objetivo alcanzar a Alemania y Austria por la retaguardia y así establecer un enlace con Rusia. El 16 de abril de 1917, el ejército francés, bajo las órdenes del general Robert Nivelle, lanzó una ofensiva con 1 millón de hombres en el Camino de las Damas, una pequeña carretera usada otrora por las damas de Francia, las hijas de Luis XV. La ofensiva chocó con la resistencia alemana. Hasta principios de mayo solo ganaron unos cientos de metros. El número de muertos franceses llegó a unos 100.000 en pocas semanas. Entre 1914 y 1917, Rusia perdió en combate más de 2 millones de soldados y oficiales, debido sobre todo a un armamento insuficiente. En marzo de 1917, una primera revolución provocó la abdicación del zar Nicolás II y la formación del gobierno provisional, pero este último no controlaba casi nada y no contemplaba retirarse del conflicto, que se había vuelto muy impopular en el país para ese entonces. Tras haber sufrido durante la primavera 4 grandes ofensivas de los alemanes que lograron romper el frente, los aliados, reforzados por los primeros contingentes estadounidenses, lanzaron en verano desde el Marne una contraofensiva general, empleando tanques en forma masiva por primera vez, preparada por el general Ferdinand Foch, comandante en jefe de las fuerzas aliadas. Esta contraofensiva cambió definitivamente el curso de la guerra y provocó una retirada alemana en todos los frentes. La Batalla de Stalingrado fue un conflicto bélico entre el Ejército Rojo de la Unión Soviética y la Wehrmacht de Alemania nazi y sus aliados del eje de control de la ciudad soviética de Stalingrado, actual Volgogrado, entre el 23 de agosto de 1942 y el 2 de febrero de 1943. La Batalla de Inglaterra. Tras la Guerra Relámpago, llevada a cabo con absoluto éxito por los generales alemanes, la Batalla de Inglaterra inauguró una guerra de desgaste para la que Hitler no estaba preparado. La irrupción de Estados Unidos en la guerra se aproximaba a través de la Ley de Préstamo y Arriendo en 1941. Los norteamericanos concedieron a Reino Unido un crédito limitado para ser devuelto una vez terminado el conflicto. La Batalla de Inglaterra supuso un importante obstáculo en los cálculos expansionistas de Hitler.
Ataque a Pearl Harbor. El 7 de diciembre de 1941, la aviación japonesa atacó por sorpresa la base naval de Pearl Harbor, en Hawái, donde se concentraba la flota de guerra norteamericana del Pacífico. Los buques de guerra anclados en el puerto fueron fácil blanco para los aproximadamente 300 aviones de guerra japoneses que participaron en el ataque. Los norteamericanos sufrieron 3.400 bajas con 2.300 muertes. El ataque dañó seriamente al poder naval y aéreo norteamericano en el Pacífico. Sin embargo, Roosevelt consiguió que al día siguiente, el 8 de diciembre de 1941, el Congreso aprobara la declaración de guerra contra Japón. El 6 de junio de 1944, decenas de miles de soldados estadounidenses de Reino Unido y de Canadá tomaron por asalto las playas de la región norte de Normandía para contrarrestar el poderío nazi en el territorio. La llamada Operación Overlord consistía en el gran desembarco de los aliados en las playas de Normandía para disminuir el dominio alemán. Dicha operación se cobró la vida de aproximadamente 110.000 personas en ambos bandos. El resultado fue que las fuerzas aliadas alcanzaron el río Sena en agosto de 1944, París fue liberado y los nazis fueron expulsados del noroeste de Francia. Batalla de las Ardenas. Fue una gran ofensiva alemana lanzada a finales de diciembre de 1944. La victoria se les otorgó a los aliados porque poseían mejor armamento, sobre todo tanques, y por su capacidad de movilización. En total, murieron 20.000 hombres y 160.000 resultaron heridos. La derrota alemana generó impacto tanto en su moral como para una posterior ofensiva o defensiva alemana.